Pues yo era panadero y estaba trabajando en una panadería que había en la calle Toledicho, una calle paralela a la calle Sevilla. Y a las 5:30 de la mañana o 6 menos cuarto, pues se apagó la luz. Nosotros no oímos nada, pero mi padre dice, ¿qué habrá pasado? Y entonces salí. Y a unos 300 metros de donde tenemos la panadería estaba la boca calle de la calle Sevilla, que es paralela a la calle donde tenemos la panadería. Y claro, allí yo me encontré muchísima gente. Entre ellos estaba Lázaro Serrano, estaba Manuel Gordillo, estaba Alfredo Encarnado, que le decían de Monte Guitarra, y estaba el alcalde también, José González Barrero. Y yo le pregunté, no me acuerdo a cuál de ellos, el caso es que me dijeron, pues no va por ahí, que no ha pasado nada, es que han tirado un cañonazo y han caído la torre de la luz y ese es el motivo. Yo pues me volví a la panadería. Como ya no había que trabajar en la panadería, pues lo que hice es irme a mi casa, a avisar a mi madre de que no se fuesen ahí porque iban a entrar las tropas efectivamente. A la media hora o a las 3/4 de todo este laberinto, salí yo a la Plaza de la Constitución, que era su nombre entonces, luego le pusieron de José Antonio, y ya estaban allí los moros y los legionarios en la plaza, con todas las ametralladoras allí en el medio de la plaza, descansando. Habían saqueado la casa de Lázaro Serrano, habían saqueado un almacén que tenía este señor con chacina y cosas de embutido, lo habían tirado a toda la calle, los moros y los legionarios, y yo pues empecé a dar vueltas por allí y me junté con un amigo que luego le fusilaron el padre, Emilio Navarro. Y me acerqué a uno de los legionarios que estaba con una ametralladora y se me ocurrió decirle al otro, dije, mira, por aquí se mete la cinta de las balas. Entonces el legionario me miró muy descarado, dice, coño, padre, que tú sabes mucho. Y me levantó el hombro y para verme el omoplata, a ver si el día anterior había estado pegando tiros en la sierra, y nada, no me dijo nada y salí de allí echando chispas. Me fui a una de las esquinas de la calle Huelva, o calle Frisa, como le quieran decir, y en la entrada, entrando de la plaza a la calle a mano izquierda, vivía un tal Vitorique, Julián Vitorique. Este Vitorique era mayor que yo, pero yo me llevaba con mucha gente mayor que yo bien, era amigo de mucha gente mayor. Había estado en el tercio y se había licenciado en mayo de este mismo año 36. Cuando me dice, mira, ese legionario, he estado yo con él 3 años allí en Rice. Y se fue a saludarlo y el otro le echa una mano en el hombro y le dice, ven para acá, pájaro, que tú también vienes en la lista. A la 1:30 de esto me lo encontré fusilado en la carretera de Los Santos. Yo cogí miedo y traté de irme de zafra. Y cogí, me fui para la carretera de Los Santos y en el camino me encontré a la Emilio Navarro otra vez. Todo esto serían ya las 9:30, las 10 de la mañana, y en una cancilla que había cerca de un paso a nivel me encuentro a los 7 primeros fusilados. Entre ellos, ese que he dicho antes, Vitorique. Bueno, en esa carretera se veía toda llena de muertos. Claro, no esto uno pega a otro, pero yo de que me asomo allí al paso a nivel, que es donde empezaban a muertos, pues cada 6 o 7 metros uno, izquierda, derecha, en el cercado de la derecha, que está igual, que le llaman la madre del agua, pues aquello todo de muertos. No quiere decir que estén pegados uno a otro, pero cada 8 o 10 metros había un muerto, tanto a izquierda, derecha, como en el medio de la carretera. Todos yo creo que sí que esa hora de zafa, o algunos huidos que vinieron también huyendo de la sierra, porque el día 6 de agosto, el día antes de la entrada de Zafra, yo estuve por la tarde en la Plaza de España, en un banco que había precisamente dentro de la Plaza de España, pero frente a la puerta del hotel. Yo allí estuve viendo al alcalde, a José Barrero, con unos anteojos mirando a la Sierra de los Santos, viendo la batalla. Yo no comenté nada con él, ni él tampoco comentó con nadie. Él estaba allí viéndolo y mirando y empapándose de lo que pasaba. Pues se veía estupendamente la Sierra de los Santos, la polvareda de los tiros y de lo que había chilleado. Aquello imponía, desde luego. Pues mataban los mismos legionarios, los mismos regulares, la misma gente que estaba en la sierra, porque yo, según tengo entendido, por el mero hecho de haber estado pegado allí, a lo mejor había ido a llevar agua uno, lo cogió un legionario y allí mismo lo mataba.
y aparecían luego como muertos en batalla, pero no habían sido fusilados por ellos mismos de esa forma, por el mero hecho. Yo conozco recuerdos de amigos que fueron a llevar agua, con unos cántaros, con vasijas, a llevar agua a los que estaban combatiendo. ¿Vio mujeres muertas en la carretera? ¿Mujeres? No, yo mujeres en la carretera no. Yo tampoco vi a ninguna. Pero aquí sí, el mismo día que entraron por la tarde, o sea, por la mañana yo vi esos 7 en esa cantilla que le he dicho, pero durante el día mataron a 13 o 14 más. En un sitio que hay un pilar, que le dicen el Pilar de la República, a la salida de Paburguillo, allí creo que había muerta una mujer, que le decían la Reverte. Y en la carretera que tiraba para la Lapa, había un depósito de cadáveres antiguamente, pues en las paredes que se había unos pocos fusilados, entre ellos una mujer, una tal Bárbara Bizarro. Aunque Antonio no lo recordara, en ese momento sí había mujeres en la carretera de Los Santos. En Zafra, la primera sociedad de mujeres de la historia fue la Sociedad Femenina de Oficios Varios de la Casa del Pueblo, que se constituyó en 1934. 4 de las directivas, incluida la presidenta de esa sociedad, fueron asesinadas en estos primeros días de la guerra. Juana Soler París, Maximina Sala, Teresa Rojas, Bárbara Bizarro. Una de las que precisamente fue asesinada en ese camino fue Juana Soler. Juana Soler, o doña Juana la Maestra, es una de esas símbolos de lo que ocurrió en la guerra en Zafra. Como digo, era la presidenta de la Sociedad Femenina de Oficios Varios, y cuando su marido, don Rafael, que era modelista en Los Pons, vio que su mujer iba detenida y en la columna que se marchaba ya de Zafra de los militares sublevados, intentó que la liberaran, y al ver que no podían, se integró él mismo en la columna, aunque él no estaba detenido, y cuando pararon, como hacían cada cierto trecho paraban en el camino de Zafra a Los Santos, cuando le tocó a su mujer, él se puso al lado y fue fusilado también con ella. El relato de Justo nos habla ya de lo que ocurre en una de las casas, en concreto en su casa, la casa del concejal Luis Calderón, Justo Calderón. El día 7 de agosto, cuando entraron las tropas en Zafra, entraron en mi casa buscando a mi padre, ¿no? Eran las 9 de la mañana cuando un vozarrón nos despertó a mi hermano Luis y a mí. Compartíamos la habitación. Venga, arriba, con el fusil dándonos para que nos levantáramos. Pues iba a hacer 12 años. En diciembre nos hacía así. Bueno, nos levantamos a prisa corriendo. Mientras nos vestíamos, yo observé cómo uno de los legionarios había abierto un ropero y se llenaba los bolsillos con unos cubiertos de plata. Y decía, yo también tengo derecho a comer con cubiertos de plata. No se llevó todo, porque parece ser que nosotros éramos unos rojos privilegiados, ¿no? Estábamos recomendados, parece ser. En la habitación de al lado, Víctor mía, mi hermana, tenía 5 años entonces, y a esa no la despertaron, a esa le levantaron el colchón, seguramente para ver si había armas o algo, como habían hecho con nosotros, ¿no? Levantaron el colchón y la tiraron contra la pared, se despertó dando de narices en la pared. 5 años tenía. Luego después ya se marcharon. Estuvieron registrando la casa. Yo subí al desván con ellos. Yo iba adelante y unos cuantos soldados detrás de mí. Subimos al desván. Estuvieron mirando. No había nada, ¿no? Otro, eso tampoco lo vi yo. Había ido al despacho de mi padre. Estaba el cajón central, estaba cerrado. Y nos pidieron la llave, le dieron un culatazo y rompieron el cajón, ¿no? Solamente había papeles. Una hora después llegaron, después que se habían ido, llegaron
otros soldados, yo no los vi, los había recibido a un capitán, iba al mando de ellos, y los recibió una señora, una vecina de al lado, Anastasia González, que le explicó que ya habían estado allí otros soldados, que por cierto uno de ellos había llevado unos cubiertos de plata que el día de mañana hubieran servido para darnos de comer, ¿no? Con la venta de ellos, ¿no? Dice, no hay derecho, dijo el capitán. Una cosa irónica, ¿no? Porque se fijaba en un puñado de cubiertos y no se daba cuenta que había ido a buscar a mi padre para fusilarlo. Una cosa, una contradicción absurda. No hay derecho, porque tenemos la mejor recomendación, las mejores referencias de este señor. Pero al cabo de 2 meses lo fusilaron. Sí, recuerdo mi susto y miedo a las dos cosas, y más que nada que fueron más cosas, porque al mes siguiente nos detuvieron a mi madre y a todos, y a nosotros, a todos los hermanos, ¿no? También fueron detenidas otras esposas de dirigentes del ayuntamiento. Allí estaba la familia de Lázaro Serrano, la familia Fournier, ¿sí? Y nos detuvieron, la familia Cabrera, ¿sí? Nos detuvieron y nos llevaron a una fonda, a pensión moderna que se llamaba, que era propiedad de la madre de un dirigente socialista también, como castigo, ¿no? Nos llevaron allí, o porque las cárceles estaban atestadas de presos. Allí estábamos y dormíamos en el suelo, en colchones del suelo, y estaba mi madre con nosotros. Y no quiero recordar que el segundo día, a la 1:30 de la madrugada, se presentaron 3 falangistas. A esa hora era la hora de los fusilamientos, ¿no? A la 1, ¿no? Entraron 3 falangistas. Yo conocía a 2 de ellos, un tal Felipe Martínez Brieva, me parece que se llamaba, que era jefe de correo. Había otro, era Ricardo Sosa, otro falangista. El tercero no lo conocía yo. El caso es que entraron en busca de Palmira Gordillo. Palmira Gordillo había sido una chica de la Casa del Pueblo, no había afiliada a la Juventud Socialista. Luego ella se había marchado y residió en México mucho tiempo. Pero en vista de que no estaba, se llevaban a la hermana arrastrando la sacaron arrastrando todo lo largo del comedor donde estábamos residiendo. Hasta que Ricardo Sosa dijo, no, esta no es Palmira, esta se llama Luz. Y efectivamente entonces la soltaron allí y se libró de milagro. Fue un drama, porque la madre agarraba a su hija, ¿no? Y los falangistas tirando de ella, arrastrándola por el suelo. Y esta no es Palmira, esta es Luz, esta no es Palmira, esta decía la madre, ¿no? Y eso pues no se me borra de la imaginación, ¿no? Luego con nosotros, allí detenida, estaba la familia Fournier. Bueno, digo la familia, los hijos de esa familia. La familia Fournier, la madre era Aguedita la bordadora, le llamaban, porque era bordadora. A esta mujer la fusilaron el día 11, el día 11 de agosto. ¿Por qué? Pues porque bordó una bandera, era su oficio, y bordó una bandera comunista, ¿no? Lo fusilaron, no lo fusilaron porque no lo podían fusilar, ¿no? Porque mi padre se marchó cuando entraron las tropas, lo convenció un amigo suyo, también concejal, un tal Merchán, ¿no? Mi padre no quería irse, no había hecho nada, ¿y por qué nos vamos a ir? Pero hombre, tú no sabes que están matando a todo el mundo, están matando a diestro y siniestro las tropas franquistas, ¿eh? Y entonces lo convenció, mi padre se fue. Y llegaron días después, estaban en Fregenal de la Sierra, un pueblo que está a unos 30 kilómetros por ahí. Se hospedó en una fonda
porque desestimó el ofrecimiento de un íntimo amigo suyo, Cayetano Barroso. Este era un hombre pudiente, ¿no? Le ofreció su cortijo para que se escondiera allí, pero mi padre no quiso comprometerlo. Se hospedó en la fonda La Esperanza, creo que se llamaba aquella fonda. Y allí pues le dio una trombosis, se quedó paralítico del lado izquierdo. Se lo llevaron a una casa, no sé, un hospicio o una casa de ancianos o algo, donde había una clínica y estaba atendida por monjas. Las monjas le contaron a mis tías que fueron a ver a mi padre, le dijeron que iban falangistas de Zafra y le pinchaban en el brazo izquierdo a ver si reaccionaba. No reaccionaba, claro está. Y un día, el 1 de octubre, pues fueron por él. No sé cómo lo sacarían porque estaba completamente paralítico. Lo echarían en una camioneta, lo tirarían, no sé. El caso se lo llevaron al cementerio en unión de un muchacho de 18 años al que le habían cortado la pierna y lo enterraron en una fosa común. Miré un tiro en la cabeza, no sé. El testimonio de Justo menciona a Palmira Gordillo. Palmira Gordillo, que falleció hace pocos años en Barcelona, creo que tenía 100 años. Después de haber vivido mucho tiempo en México, Palmira es otro de esos personajes históricos de Zafra que yo he tenido en este caso la satisfacción de conocer y que no deberíamos olvidar. Fue, según la tradición, fue la persona que izó la bandera republicana en la Casa del Pueblo el día 15 de abril del año 31 en Zafra, ¿no? Palmira era la hija de Manuel Gordillo Durán, teniente de alcalde del ayuntamiento, apodado Cabrera, y que fue uno de los 2 topos que hubo en Zafra. Fue una persona que estuvo en su casa escondida durante más de 10 años, hasta que ya lo pillaron precisamente por el vicio de fumar y porque algún vecino o alguna vecina vio el humo que salía del patio de su casa. Él y Santiago el Rarro fueron los 2, bueno, posiblemente habría alguno más, pero los 2 más conocidos topos de Zafra. Y el cuarto testimonio es el de Pablo Duque, que nos cuenta lo que estaba pasando en el campo. Bueno, yo era un niño cuando entraron las tropas en Zafra. Aquel día que era día 7 de agosto, mi padre aquella noche no se quedó en casa. Y mi madre estaba muy preocupada porque mi padre no estaba en casa. Y claro, como decían toda la gente que venían matando los legionarios y los moros, venían matando a toda la gente, pues mi madre preparó una cesta con comida y con agua y dice, vámonos a la Alguera del Castellá, que todo el mundo se va a la Alguera del Castellá. Y mi madre cogimos por el camino del Muladá, que le dicen, cogimos aquel día, mis hermanos, yo llevaba a mi hermano chico en hombro, mi madre llevaba a otro en brazos y mi hermano Manolo iba andando. Íbamos todo el camino del Muladá abajo, para la Piedra Refaliza, y cuando íbamos por la mitad del camino se presentó un hombre que se llamaba Vicente el Pirulero. Dice, Petra, ¿dónde vas? Dice, a ver, Vicente, me voy del pueblo porque dice que vienen matando a toda la gente, los legionarios y los moros. Dice, pues vamos, yo te voy a ayudar, y cogió a un hermano mío. Mi madre llevaba la cesta, cogió la cesta y nos fuimos para Castellá. Y cuando íbamos llegando allá abajo de todo, la Piedra Refaliza, pues se presentó mi padre corriendo dando voces. Petra, ¿dónde vas? Dice, que ¿dónde voy ahí? Si vienen matando a toda la gente. Pues nos vamos ahí a la Alguera del Castellá. Dice, pues allá, vámonos a la Alguera. Y nos fuimos a la Alguera del Castellá. Y estuvimos allí aquella noche, allí todo el día. Pero allá a las 1:30, a las 2 de la tarde, pues empezaron a decir que vienen matando a todos los hombres, las mujeres que no corran ni los niños, pero a los hombres los vienen matando a todos. Mi padre, con todos los hombres que estaban allí, porque yo estaba lleno todo de hombres, pues cogió y se fue. Se fueron todas las sierras aquellas adelante y nos quedaron allí a todos los niños. Y ya cuando ya iba ya bajando la tarde, dice mi madre, bueno, pues vámonos para el pueblo. Todas las mujeres empezaron a venirse para el pueblo
y cogimos y nos venimos para el pueblo, pero desde que llegamos al Muladá, ya a la Piedra Refaliza, para el Muladá, pues iba una mujer con un burro para abajo y un hombre de una huerta. Dice, ¿dónde vas, Petra? Dice, voy para casa, me voy ahí, para mi casa. Dice, pues no vaya porque tienen hecho una muralla ahí en el Muladá, en la calle del Muladá, tienen hecho una muralla de sacos de arena. Dice, y están los moros y los legionarios y los falangistas y no dejan entrar a nadie en el pueblo. Dice, ¿y qué hago con mis niños? Dice, pues vente con nosotros a la huerta. Y nos fuimos aquella noche y estuvimos en la huerta toda la noche allí, acostados. Y al otro día por la mañana, pues ya nos vinimos al pueblo. Y cuando vinimos al pueblo, pues estaba todo el pueblo, pues las casas todas saqueadas, todas las casas, todas las cosas, todas las calles llenas de cacharros, de las casas que tiraban, vamos, hecho una porquería, como están ahora cuando pasan las sierras estas que hay ahora. ¿Con su padre qué pasó? Con mi padre se fue a las sierras esas, estuvo en las sierras esas mucho tiempo escondido, luego se fue a feria con unos compadres que teníamos en feria, y de allí de feria, pues se vino otra vez para la sierra y se fue con mi padrino Pablo, que estaba en un cortijo ahí que le llaman Monroy, y estuvo allí unos pocos días en Monroy, y luego ya después que ya estuvo en Monroy unos pocos días, pues otra vez decía que él se iba porque no podía estar allí, porque era un sacrificio para mi madrina y para mi padrino estar allí con ellos, y se fue otra vez, se vino aquí a Pedro Toro, y ahí en Pedro Toro ya fue cuando lo cogieron. Y ahí fue cuando lo trajeron amarrado al pueblo, lo trajeron amarrado, lo llevaron a la fuente del maestre, en la fuente del maestre lo cogieron, le pegaron, y luego ya lo pelaron y le quitaron la barba, que tiene mucha barba, y lo trajeron a Zafra, y tuvo 3 días en la cárcel, y a los 3 días fue cuando ya la fusilaron, aquí en Zafra. La fusiló, ¿quiere que le diga los nombres? Antonio Hernández Mancera, Francisco Críspulo y José Ortigosa. Esos fueron los 3 que la fusilaron. ¿Y usted los conocía? Sí, los conocía porque vivían, hombre, ese Hernández Mancera fue un señor muy conocido en Zafra, y Críspulo también, y José Ortigosa vivía allí también en la calle nuestra, que era un falangista, que estaba en la escuela de portero, en la escuela de los huérfanos de la Guardia Civil, en el colegio de San Luis Gonzaga. O sea, usted tuvo que convivir con los asesinos de su padre. Sí, tuvimos que convivir con ellos, y claro, y hacerle muchas veces la pelota, porque teníamos que hacer la pelota, porque si no estábamos perdidos, niño, así fue. ¿Por qué les mataron a su padre? A mi padre por envidia, porque en mi casa vivíamos muy bien. Mi padre era maestro cordelero, tenía 8 o 9 hombres trabajando en la cordelería, y yo creo que fue por envidia. Bueno, por envidia y porque mi padre tuvo un niño, que fue el último hermano que tuvimos, mi hermano Jacobo, y mi hermano el mayor, pues era socialista, y cuando se murió mi hermano Jacobo, que se murió con 3 meses, pues dijo que había que enterrarlo con la bandera socialista, y mi padre, bueno, hijo, pues vamos a enterrarlo con la bandera socialista. Lo enterraron con la bandera socialista y no lo llevaron a la iglesia, ¿no? Desde casa, pues lo trajeron al cementerio directamente. Claro, no sé si sería el cura quien fue el que no le gustó aquello, y cuando mi padre lo cogieron, pues lo fusilaron. O sea, ¿su padre pagó por eso? Mi padre pagaría por eso, seguramente fue así. De esas cosas hubo muchas. Pablo utiliza uno de los argumentos justificativos de las familias para explicar la muerte de sus familiares. Hay familias que hablan de la envidia, de alguien que lo quería mal, pero en la mayor parte de los casos, salvo contadísimas excepciones, todas las personas asesinadas eran militantes de izquierda. Y la razón para lo sublevado del asesinato era precisamente su militancia de izquierda. Lo que ocurre es que después de la guerra ha habido 40 años de dictadura en la que ese tipo de cosas convenía no decirlas, y bueno, pues cada familia se ha creado su historia, pero en la mayor parte de los casos, ya digo, salvo algún caso muy excepcional, todos los asesinados de Zafra son dirigentes o militantes de la izquierda local. Los datos del victimario de Zafra en este momento son estos. Podemos hablar de en torno a unas de 178 a 210 asesinatos en Zafra. Fuera de Zafra hay 123 asesinatos, y fuera de Zafra sí hay una parte de esos asesinatos, 123 asesinatos y muertos en general en combate, y una parte de esos
de esos asesinatos sí son ya de derechistas, fundamentalmente los 28 padres del Rosario que vivían en el Rosario y que fueron asesinados en Fernán Caballero en Ciudad Real. En Zafra no hubo ningún asesinato de la izquierda frente a los 200, cerca de 200 aproximadamente, porque hay varios casos dudosos que hubo de la derecha. Pasamos algunos de los rostros de esas víctimas, seguimos. Conservamos listas de víctimas. Esta es la que hizo de su puño y letra Antonio Durán, una parte es un fragmento, como es natural. Seguimos. Se conservan listas de huido. La documentación en Zafra es prácticamente completa a través de los propios fondos municipales y de las aportaciones de determinados familiares, de personas que han querido aportar esa documentación. Creo que hemos reconstruido bastante bien lo que ocurrió y seguimos conservando los propios documentos. Documentos como este con relación de huido. Esto es el estadillo del confidente, aquel que se dedica en una calle a apuntar casa por casa quién vive y cuál ha sido su comportamiento. Esta es la primera fase, la primera parte o la primera pieza de la represión. Esta pasa después ya a un funcionario que mecanografía un informe y finalmente acaba tomándose las represalias en cada caso. Estos son, conservamos también todas las listas de las fábricas de Zafra hechas por los patronos a requerimiento de las autoridades de los franquistas, con las anotaciones políticas de cada uno de ellos. Seguimos. Esta es de la compañía sevillana, en fin, hay de todos. Este pasquín que el otro día publiqué en el Facebook me resulta muy significativo de hasta qué punto tenemos que atribuir a la Falange la responsabilidad de la represión. Como veis, prácticamente se prohíbe que nadie que ostente el brazalete de Falange y que no esté afiliado pueda practicar detenciones ni registro domiciliario, y esa nota final estremecedora de denuncias y confidencias en la oficina de Falange. Este es el último vestigio que queda en Zafra de la Guerra Civil. Está la subida del besapié del Cristo del Rosario. Queremos terminar con un pequeño recuerdo a todas las víctimas, simbolizado en una de ellas, en Nieves González Gomato, que fue asesinada el 20 de agosto de 1936 y a quien hicimos un pequeño homenaje en diciembre del 2006 en el cementerio, y muchos conoceréis la lápida que en ese momento se puso. Con estas últimas imágenes cerramos el acto, salvo que alguien quisiera tener alguna intervención final. Carlos. Al pie de este árbol yace Nieves González Gomato, asesinada el 20 de agosto de 1936 por defender la libertad. Esta tumba nunca tuvo identidad ni historia hasta hoy. Aquí está ya su nombre escrito en el mármol perdurable. Descanse por fin en paz. En actos como este a veces se pide un minuto de silencio, un momento de recogimiento para reflexionar sobre lo que nos ha traído aquí. En esta ocasión os pedimos que esa reflexión personal la hagamos todos escuchando el maravilloso Canto de los pájaros de Pau Casals, interpretado por la violonchelista extremeña Carmen Benito. Gracias.
Si hay alguna cuestión, alguna pregunta o algún comentario o algo que podamos, aunque estamos aquí en plena oscuridad, esto no se van a encender las luces para la ocasión y no disponemos de micrófono para moverlo, entre otras cosas por medidas de seguridad. Si alguien quiere decir algo y si no, nos vamos para casa. Pues nada, venga, nos vemos. Muchas gracias, José María. Y por favor, ¿podemos salir de forma ordenada en grupos de 8 o 10 personas por esa puerta de ahí? Y Morato, no sé si se puede encender la luz. Y tenemos un pequeño puesto ahí con camisetas y material para seguir autogestionando actos como este, por si alguien quiere participar. Muchas gracias, José María. Los pelos de punta.